Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema bíblico de la palabra de Dios. Y antes de darle inicio a este tema, los invito a que inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre que subamos un video a usted le llegue. Y bueno, que Dios les bendiga y haga prosperar su vida con este tema, que les sirva para usted, para crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, te pedimos que sea esta oración ascendiendo al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo, Padre misericordioso, descienda con poder desde el trono de la gracia, enviado por ti, oh Padre, y por nuestro Señor Jesucristo, y tome este instrumento humano, y quites mi pecado, mi culpa, y pongas el carbón santo encendido en mis labios, y que también desciendas con poder en todos los lugares donde se va a oír y ver este video, para que todos quedemos bien informados de lo que dice tu palabra, Padre misericordioso, acerca de este tema. Te pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas, la compañía de tus santos ángeles, porque lo pedimos y lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un tema, como estamos hablando acerca del matrimonio y yugos desiguales. Hoy vamos a tener el tema del matrimonio y del divorcio. Muchas personas me han preguntado acerca de este tema y hoy vamos, con la ayuda del poderoso Dios, a realizar este tema. Y vamos a centrarnos en Mateo capítulo 19, donde dice que Jesús enseña sobre el divorcio. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. O sea, el Señor sanaba a las personas enfermas. Era un Dios muy... Jesús, siendo Dios, porque Él no perdió la condición de ser Dios, simplemente que se hizo hombre. Entonces Él sanaba a las personas por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Él los fariseos tentándole. Siempre los fariseos llegaban a tentar a quién, a Jesús, queriéndolo hacer caer en una trampa y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta tremenda. ¿Le hicieron a quién? Los fariseos. Los fariseos siempre utilizaban esto para hacer caer a Jesús. Y Él le respondió y le dijo: ¿no habéis leído? O Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, 27. Dice claramente la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en el capítulo 5, versículo 2 nos dice de la siguiente manera: y varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron ¿qué? Creados. O sea, Dios creó al hombre, inmediatamente creó la primera pareja, hombre y mujer. Él mismo los ¿qué? Los casó. Él mismo casó a la pareja, Adán y Eva. Y dijo, dice de la siguiente manera, y dijo, por esto en Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice de la siguiente manera: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, cuando una pareja se casa, entonces deben de irse a vivir aparte, el esposo y la esposa. No debieran de vivir en la familia, sino irse a vivir aparte para que de pronto no hayan problemas. Esto es bíblico. Entonces la palabra del Señor nos dice: y Él le dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor comenzó a dialogar ¿con quiénes? Con los fariseos y con los judíos de aquel entonces, que buscaban cómo hacerlo caer para decir que Él estaba aboliendo la ley de Moisés. Y entonces dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, Dios no está de acuerdo ¿con qué? Con el divorcio, ¿cierto? Aquí el Dios está hablando muy claramente que Dios dice: los fariseos respondieron a Jesús
una pregunta. Entonces dice aquí, en el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto lo encontramos en Deuteronomios capítulo 24. Deuteronomios 24. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 24. 1. Esta pregunta se le hicieron debido a esto. Deuteronomio 24, 1 al 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haberla hallado en alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto por el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces en Mateo capítulo 5, versículo 31 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 31 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la santa palabra de Dios acerca del matrimonio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, eso dijo ¿quién? Moisés. Y entonces en el 19:7 nos dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? En Marcos capítulo 10, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. En Marcos capítulo 10, versículo 4 nos dice, ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos le dijeron así, ¿a quién? A Jesús. Y entonces le dice muy claramente a Jesús, él le dijo, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio o permitió? Él permitió esto, no fue que él quería. Entonces miremos lo que dice. Él les dijo, o sea, Jesús les contestó, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, Dios estableció el matrimonio ¿para qué? Para toda la vida. Por eso el Señor no quiere que las personas se casen en yugos desiguales, para que verdaderamente puedan vivir y la pareja, pues, que se case con la mujer, pues, sea una mujer que tenga buenos principios y todas estas cosas. Y para no haber repudio en el pueblo de Israel, para que no hubiera repudio, o sea, para que no hubiera. Pero el hombre buscaba muchas cosas por su propia dureza de ¿qué? De corazón. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios muy claramente. Y entonces el Señor Jesús le dijo, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea que hay una salvedad, por causa de fornicación, y se casa con otra, estoy leyendo Mateo capítulo 19, versículo 9, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y esto lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete ¿qué? Adulterio. ¿Comete qué? Adulterio. En Marcos capítulo 10, 11 y 12 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 10, 11 y 12. Dice, y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. O sea que aquí vemos que es tanta la ley para el uno como para el otro. O sea, si la mujer ve al marido en adulterio, en fornicación, ella también podía escribirle carta de divorcio. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es para el uno y para el otro. O sea, no solamente la mujer era la repudiada, sino que también era el hombre, si lo encontraban en estado de ¿qué? De adulterio. Vemos claramente que la palabra de Dios nos habla y nos está hablando en este momento acerca de ¿qué? Del matrimonio. Miremos lo que nos dice más la palabra del Señor en
Lucas 16, 18. En Lucas capítulo 16, versículo 18 nos dice de la siguiente manera. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando en este momento. Todo el que repudia a la mujer. O sea, ¿por qué? La pregunta es algo muy importante. Porque a Jesús le preguntaron en Mateo capítulo 19 que si era lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa. ¿Cierto? Y dice, y entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, por cualquier causa, no es lícito repudiar a quién, a la mujer. O la mujer repudiar al hombre. Por eso es bueno que una persona analice bien con quién se va a casar, para que no hayan estas divergencias en el matrimonio. Que después de que se casen comiencen a verse en problemas por diversas ¿qué? Por diversas cosas. Dios no quiere eso. Dios quiere más bien que la persona que se casa viva con su esposo, como dice, hasta que la muerte, o con su esposa hasta que la muerte ¿qué? Lo separe. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. Los fariseos respondieron a Jesús preguntándole, ¿por qué Moisés le indicó dar una carta de divorcio si el divorcio no es permitido? Al referirse a Deuteronomio 24:1, pudieron haber deseado contrarrestar Génesis 1 y el versículo 2, donde Dios creó al hombre varón y hembra, para apoyar una práctica laxa del divorcio. Pero Jesús explica de qué manera los pasajes bíblicos se relacionan el uno con el otro. En Mateo 19:9 escuchamos su conclusión final con el divorcio. Los seres humanos destruyen la obra de Dios. Dice muy claramente que con el divorcio destruyen la obra de ¿quién? De Dios. Y entonces los discípulos le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos también creían que podían darle carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, hay personas que nacen eunucos. Por ejemplo, Pablo fue una persona que él no tuvo necesidad de tener una mujer, y Jesús mismo cuando vino a esta tierra tampoco tuvo necesidad de tener una mujer. Hay hombres que tienen don de continencia y no necesitan casarse. Entonces estos son eunucos de nacimiento, o sea, vienen desde la madre. Hay otros que son eunucos que los ponían en los palacios del rey a cuidar la mujer del rey, la esposa del rey, y las concubinas del rey, y las hijas del rey, y entonces los ponían eunucos para que no tuvieran relaciones con la esposa o con las concubinas o con las hijas del rey, que las ponían a cuidarlo. Entonces eran hechos eunucos por los hombres, o sea, los mutilaban. Bueno, muy bien. Y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? Miramos en Primera de Corintios capítulo 7, 10 y 11. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 7, 10 y 11. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar, o reconcilie con su marido, que el marido no abandone a su mujer. O sea, cuando es por cualquier causa. Si la mujer se separa del marido, pues entonces quédese sin casar. O si el hombre se separa de la mujer, quédese sin casar, si es por cualquier causa. La única causa para poder haber separación legal es es el adulterio o la fornicación. Entonces vemos claramente los fariseos alegan que Moisés mandó dar a la mujer una carta de divorcio si ella había o ha cometido alguna cosa o indecencia. Jesús dice, es mucho más preciso. Moisés permitió el divorcio
pero no lo ordenó. O sea, él permitió, pero no lo que, no lo ordenó. O sea, Dios no, Moisés no ordenó el divorcio, él se los permitió. Digo, bueno, pues me mandan a que tenga que dar esto, pues yo se los permito, pero no lo ordeno, porque Dios no quiere que el divorcio sea por cualquier causa. Entonces, como él le hicieron esta pregunta, pues entonces el mismo Jesús, que es Dios, él les dijo, bueno, esto es así, mire cómo es la cuestión. Entonces, él no lo ordenó, pero al principio no fue así. El divorcio no es parte del plan original de Dios. Por eso el hombre, por eso le digo, el hombre y la mujer cuando se van a casar tienen que tomar una decisión muy contundente, porque el matrimonio es para toda la vida. Mi madre me decía a mí, cuando yo estaba muy niño, me decía, mijo, ¿usted se piensa casar? Y yo decía, pues yo no sé. Entonces me dijo, bueno, pues si se piensa casar, el matrimonio es para toda la vida. Y hay que aprender a perdonar y a vivir con el cónyuge, así no puedan comprenderse bien. Porque es que la cuestión es esa. Pues ella hablaba así de esa manera porque no conocía las cosas bíblicas, no conocía la palabra de Dios, ella nunca leyó la Biblia. Pero ella sí me instruía y me decía que el matrimonio era para toda la vida, que porque Dios había instituido el matrimonio para toda la vida. Entonces, pues eso, cuando le dicen a uno desde niño las cosas, uno se le va quedando como acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo me casé, yo dije, el matrimonio es para toda la vida. Y en el matrimonio tiene que haber dos cosas muy importantes: amor y perdón. ¿Cómo? Amor y perdón, amor y perdón, amor y perdón. Esas dos cosas no pueden faltar en el que, en el matrimonio, mi querido amigo y hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o mi querido amigo y hermano familiar, o que me escuchas. Y entonces vemos claramente que Dios dice muy claramente que el matrimonio no es para disolverse. Entonces, en el versículo 6 de Mateo capítulo 9, versículo 6, nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿qué? El hombre. En el versículo 6 Jesús rechaza categóricamente el divorcio. En el versículo 9 añade que si alguien se divorcia en contra del claro testimonio de las Escrituras, o sea, por cualquier cosa, él o ella no es libre. En Mateo capítulo 5, versículo 32 nos dice muy claramente, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, hay una salvedad, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que las personas cometen adulterio si se casan con una mujer que no ha cometido ¿qué? Adulterio. O sea, que el esposo haya cometido adulterio. O que la esposa haya cometido adulterio, y si la mujer quiere casarse tiene que ser con una persona que haya cometido ¿qué? Adulterio. Aunque Dios no quiere el divorcio. Dios no quiere ¿qué? El divorcio. Y enseguida vamos a ir analizando bien este versículo, estos textos. Entonces, una mujer divorciada que se casa nuevamente, excepto por adulterio de su esposo, o la esposa, o el esposo, la esposa comete adulterio, puede volverse a casar, pero si no es por causa de esto, entonces comete adulterio, o sea, por cualquier causa. Obviamente, aún se la considera casada. O sea, una persona que se repudia desde el matrimonio por cualquier causa, porque, bueno, que porque no le supo hacer la comida, que porque no se bañaba, que porque esto y que el otro. Por eso no le puede dar a una mujer. O que porque no sabe arreglar una casa, o en fin. La única causa es el adulterio o la fornicación. Porque un hombre casado comete adulterio, comete fornicación. O sea, viola el pacto de Dios y cometió fornicación con su propio ¿qué? Con su propio cuerpo, o la mujer igualmente. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, entonces, si la cláusula de excepción no es aplicable, él todavía está casado. De acuerdo con Marcos 10:12, miremos lo que nos dice Marcos capítulo 10, versículo 12. En Marcos capítulo 10, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. 10:12. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 10:12. Marcos capítulo 10, versículo 12. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete ¿qué? Adulterio. Si la mujer repudia al marido por cualquier causa, o porque el marido tampoco se baña, o que porque el marido toma trago, porque
Hay personas que se casan con una persona que toma trago, que toma vino, que, bueno, puede ser de las cosas católicas romanas. Y entonces, que porque llegó borracho, entonces ya por eso va. No. O en la iglesia adventista, personas que se casan en yugos desiguales y un hombre borracho. Que porque es borracho lo voy a dejar, no. O que porque es irresponsable. Porque hay hombres irresponsables o hay mujeres irresponsables. Entonces, por eso tampoco se puede dejar. Mire pues cómo es la cosa con las cosas de Dios. Entonces, de acuerdo con Marcos capítulo 10, 12, el divorcio era iniciado no solo por el hombre, sino también por ¿quién? Por la mujer. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo. Entonces Mateo 19:9 está diciendo muy claramente, 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, o sea, los dos que cometen adulterio. O sea que si una persona se ha casado, como ocurre hoy en día en la iglesia adventista, que muchas personas se casan, no se sabe por qué, entonces se divorcian de la mujer y vuelven y se casan y los pastores lo casan, pero no saben por qué se divorció. Y puede ser por cualquier causa. Entonces hacen que cometen adulterio las dos personas. Y por eso traen pecado ¿a qué? A la iglesia. Por eso tanto una iglesia debe de averiguar bien cuándo una persona se va a casar y por qué se va a casar. Y cómo se va a casar. Y si tiene marido o si tiene otro amante. Como ha pasado muchas veces, que una mujer se casa teniendo otro amante. Y cuando se casan ya salen divorciados. Eso tampoco hace, o sea, Dios no quiere el divorcio. Entonces dice, admite que el divorcio por una sola razón. Esta es por porneía, o sea, por fornicación, inmoralidad sexual. Pero aún en el tal caso, el contexto nos insta a perdonar a nuestro cónyuge y de poner la dureza en nuestro corazón. Los diversos aspectos de porneía incluyen prostitución, relaciones sexuales premaritales, adulterio, incesto, homosexualidad. En suma, todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Fuera de qué? Del matrimonio. O sea, hay hombres que son bisexuales o que les gusta el hombre y la mujer, o bueno, todas las cosas. La mujer y el hombre, o hay una mujer que le gusta a la mujer y el hombre también. Todo eso es causa de qué? De disolver una qué? Una relación matrimonial. Entonces vemos claramente que la pregunta que permanece en la cláusula de excepción se refiere solo al divorcio o alcanza también el nuevo matrimonio. Entonces vemos que para poder volverse a casar una persona tiene que haber una causa, una sola causa, es la única causa, y no se puede casar la que, la persona, o sea, la que cometió la fornicación. Únicamente la parte más afectada, y ahorita vamos a mirar más esto, lo que dice Elena G. de White, porque, como le digo, la profeta también habla acerca del divorcio y el nuevo matrimonio, porque es que esto es bíblico, y por lo tanto nosotros debemos de a llevarlo a la Biblia y al don profético dado por Elena G. de White. Divorciarse del cónyuge y volverse a casarse es adulterio por cualquier causa. Por tanto, puede darse que, por sentado, que la cláusula de excepción que se halla entre 1 y 2 se refiere al nuevo matrimonio posterior al divorcio. La cláusula de excepción tendrá poco sentido si el cónyuge que no estuvo involucrado en porneía no tuviera el derecho a volver a casarse. Un divorcio legítimo autoriza legítimo y nuevo casamiento, o sea, de la persona afectada, no el que cometió el adulterio o la fornicación. Siendo que en la época de Jesús, así como durante los tiempos del Antiguo Testamento, estaba permitido volverse a casarse, después de un divorcio se esperaría una situación similar en el Nuevo Testamento. De no ser así, el Nuevo Testamento habría necesitado afirmar claramente que había sido establecido un nuevo orden. Pero vemos claramente que el Señor les contestó, si es por causa de fornicación. De resto, el que se casa con la que es repudiada o se casa con el que es repudiado, comete ¿qué? Adulterio, cuando es por otra causa que no sea por qué, por fornicación. Si bien con su cláusula de cesión Jesús admite el divorcio y nuevo matrimonio,
en un caso específico, el punto focal de su mensaje es la permanencia del matrimonio. Cuando Dios instituyó el matrimonio, que él fue el que lo instituyó, se lo entendió como una unión de por vida entre un hombre y una mujer, en la cual las dos se complementarían mutuamente y contribuirían recíprocamente al bienestar del otro. Jesús reforzó la permanencia del matrimonio. El divorcio destruye lo que Dios ha juntado y es contrario a la voluntad de Dios. En el caso de que el divorcio ocurra de cualquier manera, excepto por porneía, bíblicamente solo queda la posibilidad de permanecer soltero o de reconciliarse con el cónyuge. Esto es algo que lo dice muy claramente la palabra del Señor. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios, capítulo 10, 7, y dice muy claramente en el versículo 14. Pero el marido incrédulo, dice aquí, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son ¿qué? Santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó que Dios. Entonces vemos claro, si a los demás dice muy claramente, yo digo, no el Señor, si el hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. ¿No la abandone. Y si se separan, quédese ¿qué? Sin casar. Quédese sin casar. Entonces vemos muy claramente, o reconcíliese con ¿qué? Con su esposa o con su esposo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí la palabra muy claramente. Esto también es cierto para el que se casa con una persona divorciada. Si esa persona no se divorció por motivo de porneía, o sea, de fornicación, cometida por el cónyuge, entonces comete ¿qué? Adulterio. La única razón por la cual un miembro de iglesia puede divorciarse de su cónyuge es fornicación. Si un cónyuge comete fornicación, el otro cónyuge que no se ha involucrado en tal acto puede obtener el divorcio. No obstante, aún en ese caso, el ideal es reconciliación. Si la reconciliación no es posible, el cónyuge que no ha caído en efectiva fornicación puede volver a casarse. Esto es bíblico, esto es palabra ¿de quién? De Dios. Esto no es un invento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni es un invento de este instrumento humano. Pero la parte afectada es la única que se puede casar. El otro tiene que volverse eunuco, porque si se casa, hace que la otra persona adultera. O sea, si el que cometió fornicación se casa con otra persona, hace que la otra persona adultere y él también vive en ¿qué? En adulterio. O sea, que están ¿qué? En pecado, mi querido amigo y hermano. Y en la iglesia a veces puede ocurrir que hay personas que vuelven a casarse, pero no es por causa de ¿qué? De fornicación. Y vuelven y se casan. Hay personas que llevan 7 y 8 matrimonios en la iglesia. Y los pastores lo casan. También tienen responsabilidad pastores. Si ustedes casan a cualquier persona y no se averiguan bien cómo es, entonces ustedes también cargan responsabilidad en eso. Porque los pastores son los que casan. Claro que lógicamente que un pastor puede casar, pero eso tiene que llevarlo a un juez. Y entonces registrar el ¿qué? El matrimonio. Y también por eso muchas veces ha resultado en la iglesia que muchas personas no resultan casadas. ¿Por qué? Cuando van a pedir la partida de matrimonio, el pastor no ha hecho en la notaría registrar el ¿qué? El matrimonio. Tremendo. Qué olvidos tan tremendos tienen hoy en día los pastores de la iglesia adventista del Séptimo Día. Lo digo porque ha ocurrido muchas veces con miembros de iglesia. Y a mí me lo han comentado. Entonces yo digo, tienen que buscar al pastor para que haga registrar ese matrimonio. Entonces vemos claramente que todos los creyentes son llamados a despojarse de la dureza del corazón, a ocuparse de su matrimonio y a conceder perdón y nuevos comienzos. O sea, cuando puede haber perdón. O sea, si un cónyuge tuvo una infidelidad y él quiere perdonarla pero hay otra cosa, que muchos cónyuges
cuando se casan, cuando cometen la fornicación, siguen y siguen y siguen haciendo lo mismo. La mujer no está para eso, o el hombre tampoco está para vivir en eso. Porque qué tal que una persona se vaya a dormir con una persona, o sea, a cometer fornicación, y resulte con una enfermedad. Por eso Dios permitió también del divorcio, porque es que habían enfermedades, o él sabía que iban a haber enfermedades de transmisión sexual. Y entonces él dice, no, pues si la persona sigue, está bien que peque una vez, pero si sigue pecando y pecando y pecando y adulterando, ya sea el hombre o la mujer, pues entonces la mujer tiene que ponerle un alto a eso, porque hay personas que predican que no, que tiene que haber perdón y perdón y perdón y perdón. O sea, que si el hombre o la mujer siguen en la misma tarea, entonces tiene que haber perdón. No, ya si la persona hubo una sola vez y listo, se puede perdonar, claro, lógico que sí. Pero si ya siguen lo mismo, ya eso es un peligro, porque pueden venir enfermedades por causa de transmisión sexual. Entonces, por eso, mi querido amigo y hermano, tenemos que estudiar bien la palabra del Señor. Entonces dice aquí, a conceder perdón y nuevos comienzos, y a convertirse en un ejemplo de lo que significa un matrimonio cristiano, donde las condiciones son malsanas. La solución cristiana es cambiar esas condiciones, no de pareja. Aún en ese caso, que parecen ser irremediables, hemos de concordar que el Señor, que resucitó de los muertos, también puede resucitar nuestro matrimonio a nueva vida. Entonces, hoy en día, pues entonces tenemos que mirar bien todas las cosas y poder verdaderamente hacer las cosas como Dios manda. ¿Como Dios qué? Como Dios manda. Entonces, el matrimonio, aquí nos está hablando acerca del matrimonio, que la única causa para disolver un matrimonio es fornicación, pero que también debe haber ¿qué? Perdón. Y que la persona afectada puede volverse a casar, pero el otro tiene que volverse eunuco, como dice Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 dice que hay eunucos que nacen ¿de qué? De nacimiento. Otros se hacen eunucos por el reino de los cielos. He conversado con personas que han cometido esto y entonces me dicen, hermano, eso es imposible. Es imposible si usted, por eso, hermano, mi querido amigo y hermano, antes de cometer el pecado, tenemos que verdaderamente pensar bien, ya sea el hombre o la mujer, para que no haya estos problemas. Porque es algo que si la mujer no quiere perdonar o el hombre no quiere perdonar una infidelidad, hay rotura del matrimonio. Y usted o la persona que comete el adulterio o la fornicación tiene que quedarse eunuco si quiere ir a dónde? Al reino de los cielos. Estamos hablando para ir al reino de lo que? De los cielos. Miremos lo que dice la profeta Elena G. de White acerca de por qué puede haber causa de divorcio. Entonces dice aquí, ¿qué dice Elena de White sobre las personas si se pueden casar habiéndose divorciado? O sea, Elena de White sostenía que el único caso en el que una persona divorciada tiene derecho a volverse a casarse, es si la otra parte incurrió en el adulterio. En ese caso, la persona inocente no se considera culpable del adulterio o de la fornicación. Al casarse nuevamente, puede hacerlo legalmente. ¿Puede hacerlo qué? Legalmente. Miremos que todo va en concordancia con la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, la posición de Elena de White sobre el divorcio y el nuevo matrimonio o adulterio como una causa bíblica, el divorcio y un segundo matrimonio solo son permitidos por Dios en caso de adulterio del cónyuge. ¿De qué? Del cónyuge. Entonces, libertad para la parte inocente. Si el cónyuge comete adulterio y obtiene un divorcio legal, por esa causa, la parte perjudicada, o sea, la inocente, queda libre para casarse nuevamente sin contraer culpa ante Dios. Pero la parte afectada puede casarse, pero el que no se puede volver ¿a qué? A casar. Porque si se casa, pues entonces está viviendo en adulterio y en fornicación está. Entonces vemos claramente que esto nos enseña la palabra del Señor. Nuevas uniones como o el adulterio, contraer un nuevo matrimonio en ausencia de adulterio
es un pecado contra el pacto del primer matrimonio, o sea, por cualquier causa. Si una persona se separa por cualquier causa y no hay adulterio o no hay fornicación, entonces es causa de violación o es pecado al pacto del primer matrimonio. Por ejemplo, yo me voy a casar y todo eso. Entonces vemos que en la Iglesia Católica Romana o los jueces también casan. Ellos también se están haciendo culpables de de ese matrimonio. Aunque no sea, esto es para todos, para iglesias católicas romanas, para otras denominaciones, para los jueces que casan. Porque como le digo, un matrimonio lo hace un pastor o lo hace un cura en una iglesia. Pero eso tiene que ir ¿a dónde? Allá directamente ¿a dónde? Al juez. Y el juez firma. Y firma el secretario. Bueno, eso firman una pila de personas y luego traen para que uno firme. ¿Para que uno qué? Firme también la pareja. Y entonces todo esto tienen que saberlo verdaderamente los jueces. Hay gente que casa así por casar y también se están haciendo culpables de estas uniones en cuestiones de violación del matrimonio sin haber cometido el adulterio o la fornicación. Entonces, importancia del arrepentimiento. Si la parte culpable del adulterio no muestra un verdadero arrepentimiento, la parte inocente puede divorciarse y no empeorar su caso, como les decía ahorita. O sea, si una persona se le perdona una vez porque cometió la fornicación y ella entonces sigue y sigue y sigue, entonces no podemos. Yo me encontré una vez una pareja y me decían, es que a mí me predican pues en otras denominaciones que es que la persona tiene que perdonar y perdonar. Sí, hay que perdonar y perdonar, pero también hay que tener cuidado de que esa unión que él está buscando por allá con otras mujeres no le vaya a traer a usted un SIDA. Y yo no le voy a decir a usted le va a decir, mire, pues yo por perdonar a este hombre me pegaron un SIDA. O yo por perdonar a esta mujer me pegaron un SIDA, una cosa. Entonces, eso tenemos que mirarlo, por eso es hermano, no hay, por eso hay que tener una mujer, porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces vemos que tanto el hombre como la mujer corren un peligro. Entonces, importancia del arrepentimiento. Bueno, muy bien. El matrimonio es sagrado. ¿El matrimonio es qué? Sagrado, por eso tenemos que mirar. El matrimonio es una ordenanza divina y una decisión que debe tomarse con solemnidad, oración y entendimiento de suma importancia en la vida presente y futura. Es un resumen para Elena de White, es un segundo matrimonio tras un divorcio, no es permitido por Dios a menos que el primer cónyuge haya cometido adulterio. Entonces, vemos que el matrimonio es para la vida presente, no estamos hablando de la vida futura, o sea, en la tierra nueva, ya no va a haber casamiento, estamos hablando es de aquí, o sea, de esta tierra. Cuando usted se casa, no solamente se casa para el presente, sino para el futuro. Usted no sabe cuánto va a durar con una ¿qué? Con una esposa. Y entonces usted tiene que saber que el matrimonio es para ¿qué? Para toda la vida. Y que usted se casó en votos matrimoniales para vivir con esa mujer o con ese esposo toda la ¿qué? Toda la vida. Entonces dice aquí muy claramente que el cónyuge puede divorciarse si ha cometido ¿qué? Adulterio. ¿En qué libro dice, o sea, pues uno pregunta, habló del divorcio y volverse a casar la parte afectada? Elena White abordó el tema del divorcio, incluido el volver a casarse por la parte afectada en libros como El Hogar Cristiano. Usted lo puede encontrar ahí, Adventistas del Séptimo Día. Y testimonios sobre la conducta sexual, el adulterio y el divorcio, así como en sus manuscritos inéditos, donde se encuentran pasajes específicos sobre la única causa permitida para el divorcio y las implicaciones del nuevo matrimonio, especialmente cuando hay ¿qué? Adulterio. Y también en El Hogar Cristiano. Este libro contiene una sección sobre el matrimonio y la familia y por lo tanto aborda el tema del divorcio. Vemos claramente testimonios sobre la conducta sexual,
y el adulterio y es el divorcio. Estos volúmenes se compila testimonios escritos sobre estos temas específicos, brindando una perspectiva detallada de la postura de Elena de White con respecto a lo que estamos estudiando de la Biblia. Manuscritos inéditos. En los manuscritos 19 y 96 se encuentra el manuscrito 40 que habla directamente sobre el divorcio y nuevo matrimonio y separación de casados y divorciados. Este manuscrito explica que el divorcio por adulterio libera a la parte inocente para volverse a casar, y el hogar cristiano, el matrimonio, como una comunión para toda la vida. ¿Como una unión para qué? Para toda la vida. Witt enfatiza que el matrimonio que ata a dos personas de por vida y debe ser considerado seriamente antes de realizarse. Elena de White, hay unos libros donde ella habla de que cuando una persona se va a casar con el cónyuge, puede ir a la casa del papá y de la mamá, si son cristianos, ¿cierto? Bueno, esto también para que lo sepan las otras personas que van a ver oír este video. Entonces va a la casa y le pregunta, bueno, ¿cómo es su hijo aquí en el hogar? ¿Con usted es grosero con usted? ¿Le pega a usted como mamá? ¿O la regaña, o la grita, o la insulta? ¿O es una persona que es un hijo que ayuda aquí en el hogar? Y la madre debe decirle, bueno, ese hijo es esto y esto y esto. Eso no se case con él, que eso no sirve para nada. Tiene que decirle a la mamá. O igualmente, el esposo debe ir a la casa del papá y la mamá y preguntarle y decirle, bueno, ¿cómo es su hija acá? Es muy grosera con ustedes, es respondona, es esto o es aquello. O sea, averiguarle al padre y a la madre cómo se porta esa dama en el hogar, en la casa. Y el padre debe responder esto, porque es que el matrimonio es una cosa seria. El matrimonio es una cosa seria, y debe haber amor y perdón. Porque Dios estableció la única causa en la fornicación o el adulterio, violar el pacto matrimonial. Pero también dice el perdón. Entonces, por eso tenemos que averiguar bien. O si uno se va a casar con una esposa, bueno, ella sabe hacer de comer, ella sabe hacer esto, ella sabe arreglar una casa, ella está en capacidad para verdaderamente criar a sus hijos, como es con sus hermanitos o con sus hermanitas. Todo eso tiene uno que averiguarlo, pero uno no averiguó eso. Pero esto lo dice muy claramente Elena G. de White. Entonces la palabra del Señor nos habla claramente de que esto es una cosa seria. ¿Una cosa seria. La única causa válida para el divorcio, se señala que Dios únicamente indica una causa por la cual una esposa puede dejar a su esposo o viceversa, el esposo a la esposa. Y esa causa es el adulterio. No hay sino esa mera causa. El impacto del divorcio. El libro explica que las uniones más concertadas pueden acarrear miseria y culpa. La importancia del perdón ante un acto de infidelidad. La primera respuesta cristiana debe ser el perdón con el objetivo de evitar la rotura del matrimonio. O sea, cuando hay una infidelidad, debe haber perdón. Pero si la persona quiere seguir en los mismos caminos, no se puede haber ya. Porque pues errores puede cometer cualquier persona. Pero ya si sigue, ya no es un error, sino un horror. Entonces no se debe de transigir con con el pecado. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Consejo a quien pensaba divorciarse, un consejo que da Elena G. de White. Usted ha tenido ideas erróneas acerca de esto lo encontramos en el hogar cristiano, acerca de la relación matrimonial. Nada que no sea la violación del hecho matrimonial, o sea, la fornicación o el adulterio, puede romper o anular el voto del casamiento. Los hombres no están libres para crear su propia norma a fin de evitar la ley de Dios y agradar
a su propia inclinación. Y así hay personas que se divorcian por cualquier causa o porque ya no les gusta más la mujer o viceversa, ya a la mujer no le gusta más el hombre. Eso no es así. Deben acudir a la gran norma de justicia establecida por Dios. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa puede abandonar a su esposo o éste pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración. ¿Qué quiere decir? O sea, debe considerarse con qué? Con oración. O sea, pedirle a Dios y bueno, y haber reconciliación si se puede. Si no se puede, hay rotura. En vista de que ella decidió plenamente y resueltamente su suerte, lo único que usted puede hacer, le está diciendo es cargar su cruz, a demostrar que es un hombre a la vista de Dios. Siguen casados aunque divorciados. O sea, había unas personas que se habían divorciado por cualquier causa, o sea, por problemas. Y entonces le digo, usted, como le dio un consejo al hombre, le digo, usted sigue casado con ella. Ella decidió su propia suerte y se quiso ir por allá, pero usted sigue casado con qué? Con ella. Entonces, ahí no hay adulterio, no hay fornicación. Por lo tanto, usted debe de qué? De seguir siendo, como dice la palabra de Dios, hay eunucos por causa de qué? Del reino de los cielos. Entonces, una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de quién, de Dios, ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en una situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Muy claro, estamos hablando acerca de este tema. A mí me han pedido este tema y entonces hoy lo estoy presentando para que todos quedemos bien claros cuál es la única causa. Porque hay muchas personas que me han dicho, no, pero es que está el perdón, sí, pero entonces que si una persona se casa habiendo el otro, entonces si el otro, la parte afectada, se casa, no comete adulterio, pero la persona que cometió el adulterio no se puede volver a casar hasta que la persona no muera. Y ahorita vamos a mirar esto. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer, de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Si no ha sido por causa de qué, de fornicación, lo está diciendo muy claramente la palabra de Dios. Dice, vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, le está diciendo a él. Pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quiera. Si es por causa de qué, lo está diciendo muy claramente el hogar cristiano. Puede casarse si es por causa de qué, de adulterio. Miremos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15, nos habla acerca del matrimonio. Y esto es importante. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó ¿quién? Dios. Y en el versículo 39 nos dice de la siguiente manera de Primera de Corintios, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el ¿qué? En el Señor. O sea, una mujer, si tuvo una experiencia de fornicación de su esposo o un esposo tuvo la experiencia con la mujer, ahí sí que debe poner más cuidado ¿para qué? Para volverse a casar. Entonces vemos que la palabra de Dios es muy clara en todo esto que nos está hablando. El versículo 40 nos dice, pero a mi juicio
Más dichosa será si quedarse así, o sea, sin casar. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, Pablo no habló de manera de él, porque muchas veces dice yo digo, pero cuando él dice no lo está hablando porque él lo quiera decir, sino porque también conoce las leyes matrimoniales, aunque él no tuvo necesidad de casarse, porque él dice muy claramente que él no tuvo necesidad, como también Jesús y como muchas otras personas que nacen eunucos y no tienen necesidad de casarse. Y hay otros que cuando cometen fornicación y quieren el reino de los cielos, entonces se hacen eunucos por el reino de quién? De Dios. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis al uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, un hombre que no tiene continencia, una mujer que no tiene continencia, es mejor que se case. Por eso Pablo aconseja a las personas que están viviendo juntas que se casen, que se casen. O sea, una persona que está viviendo en unión libre está viviendo también en ¿qué? En fornicación. ¿Por qué? Porque todavía no ha hecho votos matrimoniales. No se ha casado en una iglesia o con un juez y han firmado un voto matrimonial. Así que mis queridos amigos y hermanos que están viviendo así en unión libre, Dios les aconseja que se casen para que sus hijos ya no sean inmundos, sino que sean hijos de ¿quién? De Dios, lo dice la palabra del Señor. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, Pablo tenía don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, o sea, sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, cásesen, pues es mejor casarse que ¿qué? Que quemarse, que estarse quemando. Entonces, una persona que no haya cometido adulterio o fornicación queda libre para casarse, pero el que cometió el adulterio y la fornicación no puede ¿qué? No puede casarse. La parte libre se puede casar, pero el otro no. Dice muy claramente la palabra del Señor. Dice, separación de un cónyuge incrédulo. Si la esposa incrédula y opositora, el esposo no puede, según la ley de Dios, repudiarla por esa sola causa. Para estar en armonía con la ley de Jehová, debe permanecer con ella hasta que ella misma decida apartarse. Y entonces dice, sufrirá él tal vez oposición, opresión y molestia de muchas clases. Hallará consuelo, fortaleza y apoyo en Dios, quien puede dar gracias para que todo emergencia, su razón no será dominada por los impulsos, sino que sostendrá las riendas del control con la mano. Por eso, como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz los llamó que es Dios. Pero si se separan por esta causa, o sea, aquí se habla de personas que conocieron el Evangelio siendo casados, pero no eran cristianos, y entonces la mujer quiere vivir con el esposo, pero resulta y pasa que ella, como no la lleva a fiestas o alguna cosa, y como no va con ella por allá, entonces de pronto va y se separa. Entonces le dice muy claramente Elena G. de White, ella se puede separar, o el hombre se puede separar, o la mujer se puede separar, pero entonces vuelvas en ¿qué? Eunucos. No pueden volverse a ¿qué?
a casar. La única causa para que un matrimonio se disuelva es la fornicación. Pero no porque la esposa incrédula o el esposo incrédulo no crean y no vengan a los pies de Cristo. Pero si el hombre es verdaderamente un cristiano, entonces se separa, pero se queda como eunuco. O vuelva y qué, y reconcíliese con quién, con su mujer. Dice, pero cada uno como el Señor lo llamó, como Dios llamó a cada uno. Haga esto, ordeno en todas las iglesias. Fue alguno siendo llamado circuncisión, dice muy claramente. Esto dice la palabra del Señor. Si una mujer o un hombre se separan, quédese sin casa o reconcíliese con quién, con su marido. Vuelve y qué, y reconcíliese. Por ejemplo, si un incrédulo y se separaron, entonces pueden volver a qué, a juntarse. Pero no puede haber causa de qué, de fornicación ni de adulterio. Entonces dice, entonces queda firme, con mano firme para mantener sujeta la concupiscencia. Hay personas que tienen que cambiar de disposición antes que el Estado. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me voy para otra parte y por ahí me caso. Tiene que cambiar de qué, de situación. O sea, una persona debe saber que el matrimonio es para qué, para toda la vida. He recibido una carta de su esposo y quiero decirle que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa o una esposa de su esposo. Y este motivo es el adulterio. Si el hombre se casa habiendo cometido el adulterio, comete fornicación. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 7, del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, la parte afectada, ya sea el hombre, o sea, el que cometió el adulterio o la fornicación, debe de esperarse hasta que la mujer que muere, o si es la esposa, debe esperar el esposo, la esposa, hasta que el hombre que muera. La única parte que puede volverse a casar y no comete ningún pecado contra Dios es la parte afectada. Pero también esta parte afectada debe de quedarse sin tener relaciones sexuales con un hombre hasta que no se case con él. Y así cumple verdaderamente la ley de Dios. Y entonces se casa. Pero no puede tener relaciones antes del matrimonio, sino quedarse sin tener, si un hombre, una mujer cometió adulterio, debe quedarse sin tener una relación sexual con otra mujer hasta que no se case. Porque igualmente, entonces, si la comete, estaría cometiendo también ¿qué? Fornicación antes de casarse. O igualmente la mujer. Si el marido cometió adulterio, debe de casarse, puede volver a casar, pero hasta que se casen, consumar el matrimonio en su lecho matrimonial. Ya habiendo firmado, ya habiendo sido casados ante un pastor, hablando de la iglesia adventista, o de hablando de los otros, con los sacerdotes, los curas, y habiendo que firmado con un juez y habiendo verdaderamente registrado el matrimonio. Esto es muy serio. El matrimonio es serio y por eso Dios no dejó sino una sola causa para que la persona afectada pudiera volverse a casar, pero por cualquier causa, porque esa es la pregunta.
¿Puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús le dijo, no, Señor. Además, Moisés permitió dar carta de divorcio, pero no que dijo que eso fuera así. Él permitió, pero no, eso no es base para decir que entonces él estuviera de acuerdo por la dureza del corazón. Hoy muchos matrimonios se dañan por dureza de corazón, pero existe el perdón, existe el amor. Muchas personas que hablan por ahí en canciones que quién inventó el amor lo inventó Dios, porque Él es amor y Él nos puede dar amor para perdonar, pero solamente si la persona hizo una sola vez, pero si sigue, eso no es así. Perdón puede haber. Y la única causa para que una persona se divorcie de su cónyuge es la fornicación, haber violado el pacto matrimonial. Y entonces la parte afectada queda libre para casarse. El otro tiene que volverse un eunuco y esperar hasta que la mujer que o la mujer muera o el hombre muera. Entonces ya queda libre, como dice Romano muy claramente, para volverse a casar y ya no adultera con nadie. O sea, si el hombre que cometió adulterio ya tiene que esperar hasta que la mujer muera y volverse a casar, ya ha quedado libre del pacto matrimonial. Pero mientras que la mujer o el hombre viva, ni la mujer ni el hombre pueden volverse a casar. Eso es bíblico. Eso está en la palabra de Dios. Una vez conversaba yo con una persona y me decía, no, es que fulano de tal, la mujer sí, pero él tampoco puede volver a casar. Y no podemos condenar a esas cosas. Tenemos que hacer y estudiar la Biblia y el don profético para poder dar un así, dice que Jehová. Un así, dice Dios. En la Biblia está permitido el divorcio y volverse a casar, pero solo la parte afectada, la otra no. Recalco esto para que verdaderamente quedemos verdaderamente instruidos por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Comparte este video, dalo a conocer. La Biblia, el Espíritu de profecía, no se contradice. Y nosotros tenemos que estudiar para poder dar un buen concepto de lo que Dios dice en su palabra acerca de este tema. Que Dios les bendiga y haga prosperar su vida. Y como le digo, las personas que no se han casado todavía, averígüense bien con quién se van a casar, con sus padres y además con cada uno de las personas. El matrimonio es para toda la vida y por cualquier causa no se pueden divorciar. Y la parte afectada se puede volver a casar. Que Dios les bendiga. Compartan este video. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que cuando se suba un video, entonces le llegue a usted. Dios les bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos. Aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Gracias por este tema, se necesitaba la iglesia, Padre misericordioso, para que tú nos ayudes y todas las personas que escuchen este video, Padre misericordioso, tú les amonestes y a los que no están casados, Señor, que se casen y que verdaderamente vivan una vida matrimonial como tú lo mandas. Porque, Padre misericordioso, las personas que no están sin casarse, que viven así en unión libre, también están en un pecado grave contigo. Y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 7 aconseja a los que están viviendo fornicación que se casen. Porque es mejor casarse que quemarse. Y Señor, a los que han cometido un adulterio y hay perdón, Señor, tú los ayudes a que haya amor y perdón. Y a los que no quieren corregirse de esto, Señor, pues que la persona afectada se divorcie y si pues quiere volverse a casar, que se case, o si no, que se quede también eunuca o eunuco para el reino de los cielos. Y la parte que pues cometió el adulterio, pues debe quedarse eunuco hasta que la parte no afectada muera.
Tú lo dices en tu palabra. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios muy específico en tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y faltas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.